En este video veremos el concepto de chi cuadrado, cómo se pide una prueba de chi cuadrado en el SPSS, pero antes vamos a ver cómo se pide una tabla de frecuencias esperadas. El concepto de frecuencias esperadas lo pueden revisar en el texto Coeficientes de asociación para tablas de contingencia, la primera parte que está en el PyDeia, así también en el texto Análisis de relación entre dos variables, que también está colgado en PyDeia, y en el capítulo indicado del texto de Ferris-Ricci de Estadística para las Ciencias Sociales. Recomendamos revisar ese material antes de ver el video. Para pedir una tabla de frecuencias esperadas, nos vamos a la opción de analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y pedimos la misma tabla que hemos pedido en el video anterior. Vamos a hacer la frecuencia de uso de Internet según el sexo del entrevistado. Vamos a mostrar los nombres de las variables. La variable era la P92. Vamos a buscarla de esta manera. Y en el botón de casillas vamos a pedir, en vez de los recuentos observados y los porcentajes, la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? En el material bibliográfico se indica cómo se calculan las tablas de frecuencias esperadas, ¿no? Una tabla de frecuencias esperadas es cómo estarían distribuidas las frecuencias en la tabla de contingencia, en las casillas, ¿no? Los 1214 casos que tiene esta encuesta, si no existiera una relación entre ambas variables, ¿no? Entonces, en cada casilla aparece cuál sería la frecuencia esperada en la casilla correspondiente si entre el sexo del entrevistado y la frecuencia del uso de Internet no hubiese ninguna relación. Para darnos cuenta de por qué se llama frecuencia esperada y por qué representa la hipótesis de no asociación entre estas variables, lo que he hecho es, en este archivo Excel he copiado la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Entonces vamos a sacar un porcentaje de casos. Vamos a sacar la distribución de la variable dependiente, ¿no?, de la frecuencia de uso de Internet en porcentajes, ¿no? Entonces, el porcentaje de personas que usan Internet todos los días, 2 veces a 3 veces por semana, etc., ¿no? Entonces, para eso calculamos la celda correspondiente entre la cantidad de casos, ¿no? Entonces, esta es la distribución de frecuencias, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la distribución de frecuencias de la variable dependiente, ¿no? Es decir, el 21% de las personas entrevistadas ven Internet todos los días o casi todos los días. Si hacemos el cálculo de porcentajes sobre la base de frecuencias esperadas, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular los porcentajes. 589 y acá 133 sobre 625. Copiamos, ¿no? Vamos a sumar. Entonces se observa que los porcentajes no cambian entre las columnas, es decir, independientemente del sexo del entrevistado, el porcentaje de personas esperadas que ven Internet todos los días o casi todos los días es el mismo. Esto es para corroborar que las frecuencias esperadas indican la hipótesis de ausencia de relación entre estas dos variables. Entonces, la prueba de chi cuadrado lo que consiste es en comparar la tabla de frecuencias observadas con la tabla de frecuencias esperadas. La hipótesis 0, es una prueba de hipótesis, es que ambas tablas son iguales, es decir, que las frecuencias observadas no se diferencian estadísticamente de manera significativa de las frecuencias esperadas. Esa es la hipótesis 0. La hipótesis 1 o la hipótesis alternativa nos dice que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre la tabla de frecuencias esperadas y la tabla de frecuencias observadas, ¿no? Esta es la tabla de frecuencias observadas, ¿no? Y esta es la tabla de frecuencias esperadas, ¿no?
la hipótesis cero es que entre esta tabla y esta otra que está marcada no hay diferencias. La hipótesis alternativa dice que sí hay diferencias. Para poner a prueba esa hipótesis, procedemos a una prueba de chi cuadrado. Entonces, para pedir una prueba de chi cuadrado, regresamos al menú de tablas de contingencia. Lo voy a hacer por el camino corto, ¿no? Vamos a pedir la tabla de porcentajes de las columnas para tener la tabla como queremos tenerla. Y en la casilla de estadísticos hay una serie de opciones. La que nos interesa en este momento es la de chi cuadrado, ¿no? Entonces, cuando hacemos clic sobre esta opción, lo que vamos a tener es una tabla de contingencia donde además vamos a tener los estadísticos de chi cuadrado. Las otras opciones las veremos más adelante en el curso, ¿no? Entonces, cuando ponemos aceptar, ¿no? Lo que hemos hecho nos da dos elementos, ¿no? Primero, la tabla de contingencia, ¿no? Con los porcentajes calculados en función del sexo del entrevistado, es la tabla que hicimos en el ejercicio o video anterior, y la prueba de chi cuadrado. En la prueba de chi cuadrado observamos que tenemos el valor de chi cuadrado, ¿no? Este 28.070 es el valor calculado de chi cuadrado de acuerdo con la fórmula que aparece en el material escrito. Y tenemos los grados de libertad de la tabla, ¿no? Los grados de libertad es las filas menos 1 por las columnas menos 1. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, porque hay 6 categorías en la variable que está en las filas, y hay 2 columnas, hay 2 categorías en la variable que está en las columnas. Entonces, los grados de libertad se calculan de la siguiente manera. La cantidad de filas menos 1, 6 menos 1, 5, por la cantidad de columnas menos 1. 2 menos 1, 1. 5 por 1, 5 grados de libertad. Y posteriormente tenemos la significancia del estadístico de chi cuadrado, ¿no? La significancia del estadístico de chi cuadrado. Acá funciona como las pruebas de hipótesis que hemos visto previamente. Y vamos a usar la misma regla, ¿no? Si la significancia del estadístico de la prueba es menor al nivel de significancia que nosotros hemos propuesto para nuestra prueba, se va a rechazar la hipótesis cero. Si la significancia del estadístico de la prueba es mayor al nivel de significancia que nosotros hemos establecido en la prueba, se acepta la hipótesis cero. Por lo general, a lo largo del curso hemos venido trabajando con un nivel de significancia o un alfa del 5% o 0.05. En este caso, la significancia del estadístico de la prueba, del chi cuadrado, es menor a 0.05, es 0.00 y ahí habrá algunos ceros más hasta que aparezca algún decimal. Eso nos lleva a rechazar la hipótesis cero, ¿no? Al rechazar la hipótesis cero estamos diciendo que la tabla de frecuencias observadas es significativamente distinta en términos estadísticos de la tabla de frecuencias esperadas. Por lo tanto, podemos inferir que existe una relación entre ambas variables. En otras palabras, la frecuencia con la que se usa Internet varía según el sexo del entrevistado. Y esa relación entre estas dos variables es estadísticamente significativa con un alfa de 5% o incluso menor, dado los resultados de la prueba de chi cuadrado. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta y que tenemos la información acá en el resultado de pruebas de chi cuadrado es la precaución que hay que tomar a la hora de realizar una prueba de chi cuadrado. Como aparece en el texto de análisis de la relación entre dos variables que está en Paideia, en la página 8 se indica que una prueba de chi cuadrado solo puede realizarse cuando por lo menos el 80% de las celdas de la tabla tienen frecuencias esperadas mayores a 5 y cuando ninguna de las celdas tiene una frecuencia observada igual a 0, ¿no? Y acá al final de esta tabla de chi cuadrado nos indica si nuestra tabla cumple con esos requisitos,
¿no? Acá nos indica que 0 casillas tienen frecuencias esperadas inferiores a 5 y la frecuencia mínima esperada es 25.71, ¿no? En otras palabras, esta tabla sí cumple con los requisitos que hemos establecido para la prueba de chi cuadrado.